En plena batalla fiscal entre autonomías, Navarra emprende el camino de la negociación interna entre gobierno y grupos parlamentarios para dar con unos presupuestos y unas medidas fiscales que, de alguna manera, encaren la incertidumbre del próximo año, con la amenaza inflacionista, la guerra de Ucrania, la crisis energética y un buen puñado de efectos que lleva a medir muy mucho todo lo que se planifica. Unas negociaciones que no han hecho sino comenzar, pero que ya barruntan algunas cuestiones de las que hablar, como mantener el impuesto del patrimonio o no subir el de sociedades, como apunta el Gobierno de Navarra. Y todo, como decimos, en medio de la incertidumbre que afecta a un motor principal de nuestra economía. Incertidumbre sobre el mercado del empleo con la llegada del coche eléctrico a la planta de Volkswagen, que han llevado a gobierno y sindicatos a sentarse a la mesa para sumar esfuerzos y tratar de apuntalar la carga de trabajo en el futuro próximo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues con estos miembros vamos a subirnos al coche, poner el motor en marcha y arrancar el programa de hoy. Lo hacemos saludando en primer lugar a quienes nos acompañan en la mesa para hablar de estas cuestiones que les hemos planteado. Alberto Bonilla, por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Saludamos también a Ainhoa Unzu, por parte del Partido Socialista. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenida tú también. Saludamos también a Javi Aracama, por parte de Gerobay. Gabón, Javi, buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Encantado, muy bien. Muy bien, pues saludamos también a Mayorga Ramírez, por parte de H. Bildu. Gabón, buenas noches, Mayorga. Hola, muy buenas noches. Todo bien también, me imagino. Un placer estar aquí. Pues vamos a entrar en todos estos temas que se han puesto sobre la mesa, arrancando en primer lugar sobre la fiscalidad navarra. Ya saben ustedes que se ha abierto también a nivel autonómico todo un debate sobre bajar los impuestos por parte de presidentes autonómicos que comparten ideología y partido, por supuesto, con el Gobierno de España, pero que también han decidido tomar la iniciativa y plantear sus propias para llevar a cabo una fiscalidad en esas autonomías. A ello se refería esta semana, en concreto esta misma mañana, la consejera de Economía y Hacienda, además de portavoz del Ejecutivo Foral, Elma Sainz, para también dar alguna pincelada de sus opiniones respecto a dos impuestos también de los que se están debatiendo, el de sociedades y el de patrimonio. Queremos huir de populismos fiscales, de mercadillos, permítanme la expresión, fiscales que podrían ser nefastos a medio plazo. El Gobierno de Navarra no va a eliminar el impuesto de patrimonio. Tenemos claro que esta situación, quien más tiene que arrimar el hombro. Igual que lo decíamos en el COVID, ¿no? Cuando tenemos que poner en marcha y se están poniendo en marcha paquetes de ayudas para paliar esos costes energéticos, pues encontrar o acompañarlo de una subida del impuesto de sociedades no parece que sea lo más adecuado. Bueno, de ello es un resumen de lo que ha expresado la propia portavoz del Ejecutivo, además de consejera de Economía y Hacienda, Elma Sainz, esta misma mañana. El impuesto de sociedades parece inadecuado subirlo, dada la situación de costes que supone para las empresas la situación de crisis energética. El del patrimonio, en principio, pues parece que no se va a eliminar, 7.100 contribuyentes en el 2021. Se están estudiando, eso sí, deducciones fiscales a las rentas medias y bajas. Habrá que ver también qué es una renta media, qué es una renta baja. Había un horizonte de 32.000 euros que planteaba EH Bildu. Suponemos que se estará debatiendo en torno a eso a partir de esa cifra. Y luego, pues ya saben ustedes que se descarta, por lo menos los grupos parlamentarios así lo decidieron, se descarta deflactar la tarifa, como pide Navarra Suma, con quien comenzamos este espacio. Con los tiempos que corren, ¿qué política fiscal debe seguirse? Si estamos en una línea que se podría llevar, si cabe hacer otro tipo de consideraciones. Pues sí, yo creo que si el gobierno foral pasea por la calle y va a los supermercados, hace la compra y ve la situación de presión de los precios que está viviendo la clase media y trabajadora, bueno, y no solo la clase media trabajadora, las clases bajas, las clases altas, es algo que todo el mundo está sufriendo,
pues debería replantearse qué tipo de política fiscal se lleva a cabo. Yo creo que, además, el debate esta semana pilla un poco con el pie cambiado al gobierno foral y sobre todo al Partido Socialista. Veíamos como ayer mismo el señor Ximo Puig anunciaba una bajada de impuestos masiva para las rentas de 60.000 euros, por debajo de 60.000 euros. Aquí en Navarra estamos hablando de una propuesta de 32.000 euros que desde Navarra Suma creemos que no ayudaría a aliviar la presión que están viviendo las familias en cuanto a precios. Propusimos deflactar la tarifa del IRPF porque creemos que es una propuesta que además entraría en vigor ya, sino es una propuesta que ya aliviaría el bolsillo de los ciudadanos y no una deducción fiscal como la que propone el Gobierno, que sería de cara al año que viene, porque la situación insostenible se está ya viviendo en el seno de las familias. Y luego, bueno, pues vemos como también alrededor de este cambio de foco, ¿no?, que pretende establecer el Gobierno, hablando del impuesto de patrimonio y de sociedades, yo quiero recordar, el índice de competitividad fiscal, el más reciente, sitúa a Navarra en la 12ª comunidad de 17 comunidades en cuanto a competitividad fiscal. En la primera nos encontramos a Madrid, pero es que en el número 2 está el País Vasco, que es una comunidad gobernada también por el Partido Socialista y por el PNV, una comunidad que quiero recordar que sí va a deflactar otra vez la tarifa del IRPF, y yo me pregunto si para el Partido Socialista, dependiendo de en qué comunidad vivamos, somos ciudadanos de primera o de segunda. Si es en Euskadi, hablamos de ciudadanos de primera, y si somos los navarros, somos ciudadanos de segunda. Gracias señor Bonilla, por esta primera intervención. Señora Unzu, adelante. Bien, bueno, pues otra vez hablando de fiscalidad, yo quiero recordar que esta legislatura en materia de fiscalidad ya tenemos acordado una hoja de ruta que además se está cumpliendo escrupulosamente. Cuando hicimos el acuerdo de legislatura, uno de los puntos, de los principales puntos en materia de ayuda a las personas era precisamente poner el acento, aliviar fiscalmente hablando a las rentas bajas y trabajadoras. Estábamos convencidos que teníamos que ayudar, que aliviar un poco el bolsillo a través de la fiscalidad. Y así lo hicimos el primer año. En los presupuestos para el 2020 se aprobó una serie de cuestiones, como fue la devolución del IRPF de madres y padres. Navarra Suma no la apoyó. Ahí me parece que devolvimos 50 millones de euros. Estaba también la deflactación de la tarifa. Navarra Suma no la apoyó, estábamos hablando también de unos cuantos millones de euros. El año pasado se volvió a deflactar la tarifa para aliviar el bolsillo, especialmente de todas las rentas, pero además hubo una ayuda adicional a rentas trabajadoras. Más de 344.000 declarantes vieron también aliviados fiscalmente su bolsillo. Navarra Suma no lo ha apoyado. Medidas para paliar los gastos energéticos a través de los impuestos. En total estamos hablando que ha revertido al bolsillo de los navarros y de las navarras más de 250 millones de euros en los últimos tiempos, y Navarra Suma, que ahora sabe muy bien la teoría, pero en realidad no ha apoyado ninguna medida, ninguna. Por lo tanto, entiendo que quiere siempre confrontar con el Gobierno, pero creo que tiene que tener también la responsabilidad de arrimar el hombro cuando realmente se establecen y se ponen medidas encima de la mesa y se llevan a efecto. Insisto, 250 millones de euros a la clase media trabajadora que este Gobierno ha puesto encima de la mesa y que ahora están en el bolsillo de la gran mayoría de navarros y navarras. Además, tenemos otras cuantas medidas que en estos momentos estamos debatiendo en la mesa de fiscalidad para que entren en vigor el año que viene. Entre ellas ya podemos adelantar una medida que es una deducción extraordinaria para el año 2022 para rentas inferiores a 32.000 euros. Creo que es bastante más eficaz ayudar y ser efectivo con quien realmente lo necesita que hacer una subasta irresponsable y empezar a quitar impuestos a gente que francamente creo que debe aportar más, y desde el Gobierno, desde los poderes públicos, ayudar a quien más está sufriendo el tema de la inflación. Señora, adelante. Sí, el señor Bonilla ha empezado citando el índice de competitividad fiscal, ¿verdad? Es un índice que elabora un conocido lobby neoliberal cuya apuesta principal es reducir impuestos al máximo posible y también reducir servicios públicos, porque yo creo que no debemos olvidar que la reducción de los servicios públicos va acarreada, y este lobby lo dice abiertamente, no tiene ningún problema,
en hacerlo, ¿no? Estamos asistiendo a una ofensiva de la derecha, una batalla, empezabas hablando de la batalla fiscal, creo que previamente hay una batalla cultural. La derecha lleva años, décadas, ya desde los 80, con Thatcher, Reagan y demás, ¿no?, vendiendo la moto o intentándolo de que pagar impuestos es malo, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Vemos los resultados de las políticas allí donde se ha hecho así, vemos la desigualdad social que hay en Estados Unidos. Bueno, no voy a abundar en esto, hemos hablado suficientemente, pero yo creo que previamente tenemos esa batalla cultural, luego ahora estamos asistiendo a una batalla fiscal y no hay más que ver a quién beneficia esta batalla fiscal, ¿no? A nivel individual beneficia que todos los territorios puedan entrar a reducir impuestos masivamente, especialmente el de patrimonio, que es el que pagan los más ricos, ¿no? ¿A quién beneficia? Hombre, a nivel individual, a quien se puede trasladar a esas regiones, a quien puede trasladar su sede, su persona, a otra localidad, a otra casa en otro sitio, es decir, a las personas más ricas, y a nivel territorial, bueno, pues en España una comunidad, que es aquella que puede sostener eso a partir de su capitalidad, que es Madrid. Otras comunidades, como en este caso Andalucía, como Murcia, yo creo que están siendo, permítame la expresión, el tonto útil del Partido Popular en una ofensiva contra el gobierno de España y contra el resto de gobiernos de izquierdas. A partir de ahí, bueno, pues es verdad que estamos en un contexto donde en breve habrá elecciones, en 8 o 9 meses tenemos elecciones y hay mucho político que está nervioso y hay mucha gente que está intentando, en vez de combatir esta batalla cultural y fiscal desde la argumentación, desde hablar de progresividad, desde hablar de servicios públicos, desde hablar de mejorar la situación de la gente que lo está pasando peor, es cierto, pero a través de medidas desde lo público, también desde lo fiscal, no voy a repetir lo que ha dicho Ainhoa, pero bueno, hay distintas medidas que se pueden proponer. En vez de eso, pues bueno, yo creo que es un error entrar a jugar al campo que nos ofrece la derecha. Señor Ramírez. Estamos, es evidente, ante un debate eminentemente ideológico, es decir, es donde las ideologías, que cada una exhiben sus características propias, y desde la socialdemocracia y desde la izquierda, pues evidentemente se exhibe una apuesta por que la fiscalidad cumpla dos objetivos: uno, financiar unos servicios públicos de calidad, y en segundo lugar, que sea un elemento para redistribuir la riqueza, es decir, esas desigualdades en cuanto a propiedades, en cuanto a riqueza, en cuanto a recursos, que la fiscalidad sea algo que lo redistribuya y por lo tanto garantice pues cierta igualdad social, ¿no? Es evidente que la derecha pues bueno, pues juega con esas porciones de egoísmo y de avaricia innatas a la condición humana, que ante la pregunta de, oiga, ¿usted prefiere pagar más o pagar menos?, pues siempre va a contestar pagar menos. Ahora bien, si vemos lo que se esconde detrás de esta pregunta, ahí están las ideologías y las formaciones políticas que tenemos que defender nuestras propuestas. Claro, se exhibe, ¿no? Madrid está a la cabeza de la competitividad fiscal, ¿vale? ¿Qué servicio público sanitario tiene? Más del 35% de la ciudadanía de Madrid tiene que recurrir a un seguro privado sanitario. En Navarra estamos alrededor del 13%. Es decir, cuando hablamos de fiscalidad hay que hablar también de qué modelo de servicios públicos queremos, qué modelo de coberturas sociales queremos que tenga nuestra sociedad. Y ser también ciertamente honestos con la situación económica que estamos atravesando. En el Estado existe una deuda superior al 100% del PIB. Por lo tanto, el Estado tiene que recaudar recursos para ir haciendo frente a esa deuda. En Navarra tenemos, pues bueno, por derecho y porque así lo hemos decidido, pues tenemos la posibilidad de dibujar una fiscalidad en materia de imposición directa en lo que es el IRPF, porque esto también conviene aclararlo. Es decir, cuando se habla batalla entre las diferentes autonomías, no. Es decir, no las únicas autonomías que tenemos competencias plenas en materia fiscal, en imposición directa, en materia de IRPF, etcétera, en este caso somos las de Euskal Herria, es decir, en Navarra y los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. Y por lo tanto, tenemos que aprovechar o hacer uso de ese ejercicio de autogobierno para procurar no solamente un dibujo fiscal que consiga recaudar y redistribuir la riqueza, sino también procurarnos un servicio de calidad. Y eso, a juicio de Euskal Herria Bildu, es un trabajo fundamental donde las ideologías se muestran y nosotros, lógicamente, en este debate mostramos la nuestra también. Pues ahora, abierto el debate, me van a permitir que escuchemos lo que decía anoche en el programa Cara a Cara el presidente de la Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios, Javier Taberna, una entrevista que concedió a esta casa, precisamente al hilo del autogobierno que se puede ejercer para reivindicar los derechos que tiene Navarra, y acerca también, daba su opinión acerca de lo que se viene de esa dualidad que se viene imponiendo, ¿no?, entre subir impuestos, bajar impuestos, favorecer el estado del bienestar
o desfavorecerlo, ¿no? Opinaba de esta manera. ¿Por qué Navarra no es atractiva ahora mismo? Porque hemos perdido la ventaja que teníamos. Y es así. Es decir, nosotros teníamos una ventaja competitiva con el resto porque nuestra autonomía, nuestra reintegración del fuero, que ahora hacemos 50 años, era preconstitucional. Y nosotros teníamos unos derechos históricos que fueron respetados en la Constitución. Y por lo tanto tenemos todo nuestro derecho a, manteniendo la misma carga impositiva que el resto de los españoles, que no queremos ir, pero podemos cambiar el tipo de impuestos, ¿no? Hay una mala creencia de que bajando impuestos pues se perjudica la educación, la salud, la igualdad, la dependencia. Eso es falso. Eso es falso. Y lo debe decir por qué. Porque quien decide qué dedica a la educación o a la sanidad no son los impuestos, son el presupuesto. Y será ahí. Pero claro, para poder distribuir o más en unas partidas o en otras, lo que tenemos que hacer es tener más ingresos. ¿Y cómo tengo más ingresos? Pues teniendo más IRPF, porque tengo más trabajadores. Si hay más empleo, hay más IRPF. Y si tengo más empresas, tendré más impuestos de sociedades. Por lo tanto, es absolutamente falso que si se bajan los impuestos produce directamente una merma del estado del bienestar. Absolutamente falso, y además está demostrado, ¿no? Empíricamente, históricamente y geográficamente. Bueno, pues se mostró categórico el presidente de la Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios en torno a esta reflexión. Abrimos la mesa, señor Bonilla. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice. Supongo que para el señor Aracama también el señor Taberna será un lobby, y también el señor José Antonio Canales, que decía hace unos días que acaba de recibir el premio directivo al año, que tiene a 860 trabajadores en Navarra y una empresa con más de 5.100 trabajadores, que decía que la fiscalidad navarra no es atractiva ni para empresas ni para personas, pues también serán lobbies para el señor Aracama. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el señor Taberna y estoy de acuerdo porque todo esto se sustenta en una falacia, en una mentira que por 1000 veces que sea repetida no se convierte en una verdad, y es que una baja de impuestos implica necesariamente que ya desaparecen la sanidad y la educación. Yo supongo que el señor Ximo Puig, cuando anuncia ayer una bajada de impuestos a las rentas de 60.000 euros, también pues mañana desaparecerán los colegios y los hospitales en la Comunidad Valenciana, porque es lo que defiende la izquierda, ¿no? Fíjense si es mentira, que pongo un ejemplo muy claro y además es un ejemplo muy cercano. Hemos tenido la mejor sanidad y la mejor educación en Navarra siendo competitivos fiscalmente, no con estos gobiernos, sino con gobiernos de UPN, de un partido que forma parte de la coalición a la que yo represento, y se ha demostrado que podíamos tener unos impuestos bajos y también podíamos ofrecer los mejores servicios públicos. Eso es algo que es innegable, y si no, si alguien tiene algunos datos para refutarlo, pues que los ponga sobre la mesa. Luego hablamos de los que más tienen, decía la señora Unzu, los que más tienen que pagar más. Yo estoy de acuerdo, pero si los que más tienen para la señora Unzu son aquellas rentas que son de 32.000 euros para arriba, yo de verdad pienso en una persona que nos pueda estar escuchando desde casa y que esté cobrando una renta de 33.000 euros brutos al año y que de verdad para el gobierno de Navarra le esté diciendo que es una persona rica, que es una persona que no está sufriendo, que no está, bueno, no, pues es que lo que estamos diciendo es que la medida del gobierno, y si me deja, me explico, la medida del gobierno en el mejor de los casos afectaría a un 68% de los contribuyentes. Eso es falso, principalmente porque hay una buena parte de los contribuyentes que no tienen que hacer la declaración de la renta. Empecemos por ahí. Pero si en el mejor de los casos llegásemos a cubrir el 68% de los contribuyentes con una deducción fiscal para las rentas de 32.000 euros por debajo, aún así estaríamos dejando a mucha gente fuera que lo está pasando muy mal. Porque quiero recordar que Navarra es la comunidad que mayor clase media y trabajadora tiene de todo el Estado. O sea, es decir, si realmente el gobierno piensa que con una deducción de 32.000 euros está arreglando la situación de las familias de unos precios que han crecido hasta el 11%, de verdad están fuera completamente de la realidad. Pueden ustedes intervenir, ¿eh? Claro, es que no cojas la parte por el todo, porque enumera una medida de las que ya tenemos acordadas. Evidentemente estamos en pleno debate y por respeto absoluto a la negociación que tenemos entre los grupos, desde luego no voy a poner encima de la mesa ni una medida
por puro respeto y prudencia. Sí, de por hecho, supuesto. Claro, hombre, la propia consejera esta claro, mañana también se ha mostrado prudente. Claro, eso para empezar. Yo no he dicho ni muchísimo menos, y menos porque no lo es, que una persona con 32.000 euros sea una renta alta, ni muchísimo menos. Nuestra ideología, y coincido que esto es un debate ideológico, es que aporte más quien más tiene. ¿Qué estamos haciendo? Hacer realmente que se aporte más. Se acaba de poner en marcha dos impuestos, una a la banca y otra a las grandes energéticas, que se están lucrando de los beneficios que sí, que entre todos estamos aportando, por eso ese dinero de más que estamos dando a la luz y a todo. Entonces, cuando hablo de grandes rentas, no hablo ni muchísimo menos, por lo tanto, no tergiverse mis palabras, de rentas de 32.000 euros, que son rentas medias trabajadoras, que aún es más, ponemos el acento en ayudar a todas las rentas trabajadoras. Esto es un debate ideológico y por nuestra parte siempre que aporte más quien más tiene, y desde luego no se están viendo en absoluto perjudicados las rentas que tienen hasta 60.000, es que no las hemos tocado, es que a lo largo de esta legislatura no las hemos tocado. Respecto, y con todo el respeto que le tengo al señor Taberna, no puedo compartir sus palabras. La competitividad fiscal no es la competitividad empresarial. Cuando hablamos de Navarra en estos momentos está, no recuerdo bien si es la segunda o empatando con alguna otra comunidad, en el ranking de competitividad empresarial. ¿Por qué? Porque a la hora de medir la competitividad de una comunidad autónoma, la fiscalidad es una parte, pero no es el principal indicador. Los grandes indicadores que miden la competitividad regional de una comunidad la miden las infraestructuras, el nivel de capacitación de los trabajadores, los centros universitarios que tiene una comunidad, la inversión en I+D+I, la facilidad de captar trabajadores, talento, los centros tecnológicos, y eso, pese a quien le pese, tenemos que hablar también de eso. En conjunto, la competitividad de Navarra está en estos momentos, y si alguien tiene un dato que sea capaz de rebatirlo, Navarra ocupa, no recuerdo bien si es el segundo o tercer puesto en ranking de competitividad empresarial, diciendo que la competitividad fiscal es un indicador a la hora de medir esa competitividad, con lo cual Navarra está muy bien posicionada, y aún es más, en los acuerdos que tenemos de proyectos de interés foral precisamente están volviendo empresas a la Comunidad Foral de Navarra precisamente por su ubicación, porque va a llegar el tren de altas prestaciones, por los centros tecnológicos, por la universidad, por la formación de los trabajadores. Les voy a pedir, y lo estamos viendo, lo estamos claro, viendo. Señora Unzu, les voy a pedir intervenciones un poquito más breves, que si no se nos va el vengo programa. arriba y... Sí, y cuando hablamos además de competitividad, de tipo de impuestos, por ejemplo, en sociedades siempre se cita el nominal de Navarra, ¿no? Olvidando muchas deducciones, reducciones que bueno, son ciertamente muy interesantes para las empresas. A lo mejor creo que habría que darle la vuelta a alguna que no cumple exactamente sus fines, pero siempre Navarra tiene unas deducciones realmente muy interesantes, en las que no voy a entrar ahora, pero se suelen olvidar este tipo de lobbies, y recojo lo que me invitaba, la invitación del señor Bonilla, ¿no? Lobbies son grupos de presión. En el Parlamento estamos todos los días entre lobbies y grupos de presión. El tema es cuál sea la finalidad, el objetivo de ese grupo en concreto. El señor Taberna representa a quien representa, con todos los respetos, empleo. Me gustaría poder hablar seguido, bueno, pero es que al menos en mi intervención, Bonilla, sí. Vale, representa a quien representa y presiona para beneficiar a una parte concreta. No, como digo, en el Parlamento estamos todo el día con lobbies, escuchando, y de hecho de eso se trata, ¿no? De hacer algo rico a partir de eso. Es legítimo, pero aquí no somos marcas blancas de nada. O sea, está claro que venimos con ideología de casa, en fin, más que construida. Bajar impuestos, decía el señor Taberna, hace que el presupuesto disminuya. Hombre, ¿y cómo vamos a dar servicios públicos si no es a través del presupuesto, de los ingresos, ¿no? La derecha lo tiene claro. La derecha apuesta por recortes, es lo que ha hecho cada vez que hemos tenido una crisis. Cuando está en la oposición pide servicios públicos nórdicos, con las telarañas que dejan ellos en la caja, pero ellos, está claro, porque apuestan por recortes de los servicios públicos, porque no creen en eso, ¿no? Quienes no apostamos por ello, pues bueno, tenemos que tener claro para qué sirve la fiscalidad
es herramienta de redistribución de la riqueza, es herramienta de creación de riqueza. Estoy de acuerdo con Ainhoa en lo que ha dicho de infraestructuras, formación, centros tecnológicos, la paz social también, que no haya desigualdades, que no haya delincuencia, todo esto se consigue también con impuestos. Entonces el objetivo, bueno, pues es ese, ¿no? Y a mí me gustaría, y termino ya, Ricardo, que las medidas fiscales que implantemos, desde luego en el corto plazo tienen que ser de emergencia, pero no tenemos que olvidar en ningún momento el medio y el largo plazo. Yo creo que tenemos que tener muy claro que tenemos que avanzar en esta transición energética, en esta transición ecológica, en esta transición digital también. Tenemos que hablar de pactos de rentas, de pactos de beneficios, tenemos que hablar de soberanía alimentaria, tenemos que hablar de muchas medidas que están todas ligadas a la fiscalidad y que creo que muchas veces lo urgente y estos grandes titulares que nos traen nos están desviando un poco el foco de estas medidas que yo creo que son las que van a conseguir dar una u otra estructura a la economía navarra. Sí, bueno, por nuestra parte, por Euskal Herria Bildu, mostrarnos en las antípodas de la ideología del señor Taberna, conocida su trayectoria política, su filiación política, su apuesta neoliberal histórica y por lo tanto tampoco voy a desvelar nada. Quizás se presente como científico, verdad científica, lo que realmente es ideología. En este sentido, evidentemente, nosotros estamos ciertamente en las antípodas, hay que decirlo claro. No sabemos ahora dónde milita, si está en Navarra Suma, en Vox, pero lo que sí podemos indicar es que efectivamente estamos ante una persona que ha sido siempre defensor de lo que es la ideología neoliberal, pura y dura. Y que así lo hizo también en el año 2015 ante las posibilidades de constituir un gobierno alternativo al de UPN, cuando pues, bueno, aventuró que hordas de empresarios iban a salir por la avenida Zaragoza por el infierno fiscal al que íbamos a someter, y eso, nada, los datos han ido mejor. Y por lo tanto, es una persona que siempre pues suele proyectar unos vaticinios que se incumplen. Y además, en muchas ocasiones, pues muy contradictorios, ¿no? Porque ¿quién fue el que subió el IVA a tantos y tantos productos? Fue el Partido Popular. Es decir, cuando el Partido Popular se encuentra en posición de mostrar esa ideología neoliberal, pues es el que acaba subiendo impuestos, ¿no? Impuestos como el IVA que afecta a todo el mundo, no solamente a determinadas rentas, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que el debate debe ser en profundidad. Es decir, hay un problema de la inflación y las familias lo están pasando mal. Y por lo tanto hay que buscar soluciones. Pero esas soluciones tienen que venir de la mano, por supuesto, de la fiscalidad, pero también de otros aspectos y de otros ámbitos, y las empresas con beneficios tienen que ser más solidarias en la aportación para el conjunto, y las empresas con beneficios tienen que ser más solidarias a la hora de repercutir dicha inflación y ese aumento de beneficios en los salarios, porque eso también es importante, y ahí la administración pública es donde tiene que actuar desde una perspectiva global, no solamente desde la fiscal, que es la receta que siempre pone encima de la mesa la derecha. Vaciemos el poder del Estado, vaciemos la financiación de las instituciones. No. Es que eso tiene implicaciones, y le he puesto el ejemplo de Madrid. ¿Por qué cree usted que en Madrid más del 35% de la gente recurre a un seguro privado? Y por lo tanto le cuesta mucho más tener un servicio sanitario que lo que le costaría pagando impuestos homologables a los de otros territorios. Es que al final pues, acaba costando más su política a la ciudadanía, y sobre todo acaba costando una desigualdad mayor, porque todos los ejercicios, o sea, toda la labor de las instituciones pues se ven alteradas con esas políticas. En definitiva, en las antípodas es un debate político, pero nosotros lo que pedimos es abordarlo íntegramente, y le preguntaría a la derecha navarra foral y española cuál es su posición sobre la subida de salarios, por ejemplo, de los funcionarios y las funcionarias, o en los convenios, hoy hemos tenido en el Parlamento también. ¿Qué le parece a usted el que las empresas con sus beneficios tengan que ser más solidarias y aumentar y equiparar a la subida del IPC, a la inflación, los salarios? Porque eso es lo que realmente facilita a la ciudadanía. El debate da para mucho, estamos a punto de acudir a la pausa para la publicidad y tenemos otro tema del que nos gustaría abordar. Le vamos a dar la posibilidad el turno de réplica. Sigue la falacia, y al señor Ramírez le viene muy bien hablar de Madrid como si sirviera de ejemplo de algo. Nosotros tenemos el mayor presupuesto que ha tenido en la historia un gobierno de Navarra, y tenemos la peor lista de espera de la historia que ha tenido Navarra, con su apoyo en el gobierno. Por lo tanto, si me quiere establecer el paralelismo o si quiere hacer algún tipo de comparación con alguna otra comunidad, igual tendría que verse a sí mismo y al gobierno que usted está apoyando 12% seguro privado, a pies juntillas. Pero
Sí, la gente puede acudir al seguro privado cuando la sanidad pública puede ser que no funcione. Aquí en Navarra veremos aquí en Navarra veremos con los efectos de su gobierno, el gobierno que usted apoya, cómo evoluciona. Decía, tenemos el mayor presupuesto de la historia. Seguimos diciendo que hay que subir los impuestos, que cada vez más impuestos, más impuestos, más impuestos. Igual tendríamos que plantearnos si todo esto es un problema de gestión. Decía la señora Unzu, las clases medias y trabajadoras, ¿se puede ayudar más? A mí me encantaría que me situase el ratio o al menos el baremo de qué son las clases medias y trabajadoras para el Partido Socialista, porque si una clase media que yo considero que pueda cobrar unos 40.000 euros brutos al año no puede recibir ningún tipo de ayuda del gobierno y es la que está soportando mayor presión fiscal en Navarra, las rentas de 40.000, 50.000 euros que quiero recordar no son ricos, porque si no todos los de esta mesa seríamos unos ricos y tendríamos una mansión y 4 coches, y no es el caso, no son ricos y están soportando la mayor presión fiscal y el gobierno de Navarra no les está ayudando. Hablaban de la Cámara de Comercio también, el señor Ramírez. Es peligroso juzgar la trayectoria de las personas y, por lo tanto, echar por tierra todos sus argumentos cuando están basados empíricamente y cuando tenemos los datos. Es echar por tierra. Es echar por tierra las reflexiones de una persona que yo creo que tiene un recorrido y una trayectoria, y si tuviésemos que juzgar a todo el mundo por su trayectoria política, EH Bildu no saldría muy bien parado. Yo también le querría preguntar a la señora Unzu, si me puede contestar, aparte de lo de las rentas, de cuáles son las clases medias y trabajadoras, por qué 60.000 euros, por qué las rentas de 60.000 euros van a recibir una bajada de impuestos en la Comunidad Valenciana y por qué aquí llegamos a 32.000, porque somos ciudadanos de primera y de segunda. Brevemente, señora Unzu. Pues yo le voy a contestar. Para nosotros, la clase media, baja y trabajadora, desde luego, es a quien no defiende la derecha en este país y en Navarra, por supuesto. No contesta, ¿vale? La clase media, baja y trabajadora, desde luego, es la que está pagando los efectos de la inflación y es la que no tiene derecho otra vez a seguir soportando toda esta carga. Por lo tanto, ¿qué están haciendo la derecha en otras comunidades donde están gobernando? ¿Qué están planteando? Pues eliminar el impuesto a patrimonio. ¿Eliminar el impuesto a patrimonio para qué? Para que todo ese ingreso que genera tenga que estar sobre las espaldas de los trabajadores. Nosotros, desde luego, nuestra filosofía es radicalmente diferente. Estamos intentando poner medidas, y no solo fiscales, es que estamos poniendo medidas de todo tipo encima de la mesa. La fiscalidad tan solo es una pata para mejorar y aliviar las rentas de las familias. Pero podemos hablar, como por ejemplo, sobre la revalorización de las pensiones. Se ha aprobado una ley para revalorizar las pensiones de los navarros, de las navarras, de todo el país con el IPC. El Partido Socialista, desde luego, lo ha apoyado porque ha surgido de nuestro gobierno, pero es que la derecha ha votado en contra. Algo tan importante como que a todos los pensionistas de Navarra se incremente su pensión conforme al IPC. Una reforma laboral que está generando un empleo de calidad que la derecha está votando en contra. Deducciones en la gasolina, en el gas, el IVA, de todo. Es que eso es dinero para los trabajadores. Por mi parte, brevísimamente, solo al señor Bonilla recordarle que donde la derecha gobierna, que es donde realmente se puede ver qué es lo que se está haciendo, está beneficiando solo a los más ricos a través de la eliminación del impuesto de patrimonio. Y el resto estamos intentando ayudar a las personas que más lo necesitan, también a las clases medias, a través, por una parte del sistema fiscal y también a través de los servicios, que es algo que no tenemos que perder nunca de vista. Bueno, yo simplemente quiero recordar que mañana en el Congreso de los Diputados ese debate estará la presidenta Chivite, efectivamente, esa modificación del convenio económico que va a traer una serie de impuestos para gestionar aquí en Navarra, como es la tasa Tobin, la tasa Google, el tema energético también, el depósito de residuos. Bueno. Hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de todos estos movimientos también políticos que ha habido a raíz de las noticias que han ido surgiendo en los últimos tiempos en torno al futuro de Volkswagen, el empleo y la llegada del coche eléctrico. Hasta ahora mismo. De hoy apenas tenemos 17 minutos para poder abordar esta última cuestión de nuestro programa. El pasado lunes sí llegaba ya por fin esa unanimidad en torno a los grupos políticos para de alguna manera respaldar y apoyar la defensa del empleo
a futuro en Volkswagen Navarra. El pasado viernes, si recuerdan, la presidenta Chivite se reunía con el recientemente nombrado presidente de la multinacional aquí en Landaven, de Volkswagen Navarra, y ayer se reunía con el comité de empresa para conocer un poco cómo están las cosas y aunar esfuerzos en defensa de ese empleo. Vamos con esta que decía al término de esa reunión el presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales. Hoy se están poniendo las primeras piedras de lo que pueda pasar en el año 2026. Así que si lo hacemos conjuntamente, que es lo que hemos acordado, seguramente que esa previsión que hoy tiene Volkswagen Navarra se va a mejorar y se va a cambiar. Y vamos a tener conjuntamente, y si somos capaces de conjuntamente trabajar, de esa previsión cambiarla para que los volúmenes sean lo sumamente importantes, como no solo garantizar la empleabilidad, sino incluso crecer de lo que actualmente tenemos. Una reunión de la que han salido 3 compromisos. Las ayudas que reciba Volkswagen Navarra deberán servir para garantizar la empleabilidad tanto de la planta como de los proveedores. Se mantendrán también reuniones periódicas para analizar la situación de la factoría. Y el tercer punto tiene que ver con el contrato relevo, una herramienta fundamental tanto para el comité como para el gobierno. El gobierno de Navarra va a facilitar una reunión con el gobierno central para que el comité pueda trasladar al gobierno de España la importancia que tiene esta herramienta para nuestra fábrica, como digo, como elemento de sostenibilidad. Por eso la parte sindical pide que se siga trabajando de forma conjunta con el Ejecutivo navarro y lanza un mensaje de optimismo a la plantilla. ¿Podemos ser capaces de corregir esa realidad? Sin duda. ¿Hoy somos más optimistas que ayer? Sí. La clave está en qué pasará a partir de 2026, cuando el coche eléctrico comience a fabricarse en Landaven. Para que esto no afecte a la plantilla, el volumen de producción, según el comité, debería estar en torno a los 400.000 vehículos. Bueno, pues era optimista el presidente del comité de empresa de Volkswagen en torno a que en 2026, bueno, pues se podría tener una carga de trabajo suficiente como para no tener que derivar, en principio, según las últimas informaciones a las que hemos asistido, a Martorell, a la fábrica de SEAT Martorell, esa carga de trabajo. Señor Bonilla, parece que en principio, bueno, pues, hay, como recordaba antes, cierta unanimidad, ya no solamente en lo social, sino en lo político, también en el Parlamento. Por fin llegó este lunes esa unanimidad. Efectivamente, presentamos por parte de Navarra Suma una declaración institucional a la que se adhirieron el resto de grupos y hubo unanimidad y salió adelante. Se ríe la señora Unzu, pero es una realidad. Estoy resumiendo. Es una versión. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Más vale que estuvieran de acuerdo. Bueno, estoy resumiendo una realidad, si adelante. Si me permiten. Y bueno, y quería decir sobre las declaraciones que escuchábamos ahora del presidente del comité de empresa, que es revelador. Dice, se están poniendo las primeras piedras, ¿no?, para que en 2026 no tengamos que ver esos despidos de 1.800 personas y también de ese parque de proveedores de alrededor. Creo que es revelador ese primeras piedras, porque es que hemos perdido muchísimo tiempo en esta cuestión de Volkswagen. Yo quiero recordar que la presidenta Chivite tardó 6 meses en reunirse con el comité de empresa de Volkswagen, y creo que la situación, pues me alegro que, tal y como dice el comité de empresa, esté mejor hoy que ayer, pero hemos perdido muchísimo tiempo, y todo esto se debe a que por parte de la señora Chivite ha habido un seguidismo de las políticas de Pedro Sánchez. Esto es una cuestión que como atañe también a la planta de Martorell, pues es una cuestión que va mucho más allá de los empleos, de la productividad, de la competitividad de nuestra planta aquí en Navarra, y tiene que ver con un componente político, y hemos visto cómo la señora Chivite no era capaz de plantarse ante Pedro Sánchez, y vemos cómo ha tenido que elegir entre el Partido Socialista o Navarra. Parece ser que se decanta por elegir Navarra, por elegir los empleos y por elegir ese mantenimiento del empleo en la planta de Volkswagen. Nosotros nos alegramos y decimos que aunque se haya perdido el tiempo, todavía no es tarde para que esos empleos de 2026 no se pierdan aquí en Navarra. No, más que todo, por matizar, la declaración no fue una declaración de Navarra Suma, la declaración fue una declaración enviada por el comité de empresa de Volkswagen, donde, gracias a Navarra Suma, el pasado jueves no fue capaz de que hubiera unanimidad parlamentaria. Dicho esto, uno de los puntos de esa declaración institucional solicitada por el comité, el tercer punto era, por favor, los grupos políticos, y no, por favor, vale ya de disputas políticas. Yo le pediría al señor Bonilla aquí públicamente que hiciera gala de esa declaración, que efectivamente mostramos unidad ante el comité, y por favor haga gala de intentar sacar
rédito partidista de esto, aparte que, bueno, que los argumentos son absolutamente faltos de rigor y me parecen bastante absurdos. Yo le pido, por favor, que deje de manosear a Volkswagen. Ahora, en pleno programa de televisión, lo vuelve a hacer. Deje de intentar sacar un rédito político que no entiendo cuál, pero lo siguen haciendo, y eso no quiere decir que no hagan política con este tema, porque es lo que se debe hacer, política de alto nivel. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que en este tema tenemos que mostrar la misma unidad que nos ha pedido el comité de empresa, que por cierto está bastante más unido que nosotros. Y nosotros tenemos que arrimar el hombro unánimemente, ¿para qué? Para continuar con el trabajo que está muy equivocado, que este gobierno lleva haciendo ya mucho tiempo. Hace 2 semanas se comunicó la noticia de que se iba a eliminar la vía ferroviaria que atraviesa Volkswagen para que se pudiera ampliar. Llevamos mucho tiempo hablando de formación, las acreditaciones en materia de empleo en Volkswagen. El PERTE no ha salido de la nada, y sin PERTE y sin esas ayudas públicas no hay coche eléctrico, con lo cual unanimidad, por favor, para hacer esa transición al vehículo eléctrico que garantiza el futuro de la planta y sobre todo el futuro del empleo. Ahora, en que quedan esas ayudas que parece, según informaba el delegado del Gobierno en Navarra, se conocerán a mediados del próximo mes de octubre, señora Arcama. Sí, estamos en una situación real muy complicada, donde realmente hay mucha duda, hay mucha incertidumbre, y esto, cuando afecta al empleo y más de Volkswagen y de la industria auxiliar, no me quiero olvidar nunca de los y las proveedores, que son un buen puñado de empresas y unos cuantos miles de trabajadores y trabajadoras. Eso se quiere atar también. Sí, por eso quería hacer hincapié en eso. Yo creo que tiene que ir en el pack de las medidas que tomemos las instituciones con todos los entes afectados, con la empresa, con el comité de empresa, etcétera. Entonces, en esta situación complicada siempre hay quien, de una manera un poco aprovechategui, intenta cazar o pescar en río revuelto. Ahí ha estado Navarra Suma las 2 últimas semanas, yo creo que de manera lamentable. Creo que han rectificado. Afortunadamente, este lunes se consiguió aprobar la declaración suscrita por todos los sindicatos, que es verdad que nos han dado un ejemplo de unidad. Yo creo que tenemos que ir por esa vía. A mí me da pena ver cómo el señor Bonilla empieza hoy esta intervención con lo mismo, intentando colgarse medallitas ajenas. Y dices, yo creo que no estamos para eso. Yo creo que no estamos para eso. Creo que estamos para una unidad no exentada de críticas, de hacer política. Nosotros hemos dicho en público más de una vez, hemos reclamado más proactividad en determinados momentos, en concreto a la presidenta, que vaya a Madrid a reclamar más de lo que lo ha hecho de otra manera también. Pero también hay que apoyar sin duda a las instituciones en aquello en lo que, es que nos va la vida, ¿no? Y por ir terminando esta primera intervención, citaba la señora Unzu 2 medidas que creo que son muy importantes, la del bucle ferroviario por una parte, la vía ferroviaria. Cuidado con esto. Se calcula que son 3 años de obras, todavía no se ha firmado el convenio con Adif. Yo creo que ahí vamos, es una buena noticia, pero vamos justos, creo que tenemos que apretar. Y otra respecto del PERTE, ¿no? Ojalá que tengamos buenas noticias. Sabemos que Ford no ha entrado al PERTE, sabemos que Volkswagen reclama más ayudas de las que ha recibido 167 si no me equivoco, reclama hasta 370 por parte del Gobierno del Estado, y aquí, por ejemplo, es donde decía, reclamamos a la presidenta que vaya en primera persona a Madrid, pues a intentar tirar para aquí, ¿no? Decía el presidente del comité de empresa, Alfredo Maragall, o hacían mucho hincapié en el contrato relevo y, es más, pedían a la propia presidenta Chivite que intercediera con el gobierno de Pedro Sánchez para tratar de apuntalar esta cuestión que en principio parece capital, por lo menos para el comité de empresa de Volkswagen. Sí, entre otras cosas porque para 2026 más de 1.100 trabajadores y trabajadoras van a tener más de 60 años. Por lo tanto, es necesario abordar un plan de rejuvenecimiento de la empresa. Estamos hablando de cosas de comer. Cosas fundamentales para Navarra. Hay que tener en cuenta que en Navarra la industria es el 30% del PIB, el 26% de la población navarra está empleada en esta industria, frente al 14% de media en el Estado. Es decir, en el Estado el 14%, en Navarra el 26% está empleado en la industria, el 46% de las exportaciones tienen que ver con la automoción. Es decir, estamos hablando de miles de familias, estamos hablando de una cantidad ingente de recursos a través de los impuestos también, que antes hablábamos. Claro, es que no hay IRPF ni recaudación si no hay nóminas y por lo tanto pues, la afección que puede tener una crisis en este ámbito pues, es terrible. Por lo tanto, son cosas de comer y nosotros creemos que no caben partidismos. Y lo que se debe actuar es con mucha altura de medidas y dejando a un lado todas las tentaciones electoralistas y partidistas. Si os parece,
pues grave y ciertamente contradictorio, ¿no? Porque que sea, pues no sé, Navarra Suma y partidos como Ciudadanos los que se quejen de estar inmersos en un Estado español en el cual toma sus decisiones o puede tomar sus decisiones sin que ellas coincidan con la voluntad de la ciudadanía navarra. Nosotros reivindicamos la capacidad de decisión, la independencia, es decir, que podamos decidir conformar nuestro Estado, pero lo que llama la atención es que Navarra Suma se queje de que el Estado pueda derivar en función de sus criterios estatales afectando a Navarra, incluso en cuestiones tan sensibles. Y nos parece que es un error, y se lo decimos sinceramente, se lo hemos dicho en todos los debates que se han sucedido, el intentar sacar tajada política de esto, inventándose el cuento de que como a Pedro Sánchez le apoya Esquerra Republicana, entonces Pedro Sánchez ha dejado a un lado de Navarra para llevárselo a Marta Aurel. No, pero es que sin ningún tipo de rigor, y no siento cierto. Fíjese, y termino con esto. El mayor potencial que tienen en Navarra no es ni su estructura o posible estructura fiscal, ni nada. Lo que hace que del 14 del Estado en Navarra seamos el 26 tiene que ver con la formación de los trabajadores y las trabajadoras. Porque la planta de Landaven es la mejor del grupo, la que tiene los mejores ratios, la que hace los coches en menos tiempo de toda Europa. Y ese es el valor añadido que tenemos que procurar en Navarra. No ser pues un elemento atractivo simplemente porque se pagan menos impuestos, sino porque la ciudadanía de Navarra puede hacer las cosas de una manera mejor, con mayor calidad y con una mayor productividad. Nos quedan 5 minutos y tenemos que una última exposición. Sí, rápidamente. Ya han visto cómo se pone de nerviosa la señora Unzu cuando tiene que hablar de este tema. Yo creo que ahí se revela mucho. Me da la sensación que quieren que la oposición estemos callados. Yo tengo claro que si esto fuese al revés, si estuviésemos gobernando nosotros y ellos estuvieran en la oposición, estarían haciendo todo porque ardieran las calles. Mire, podemos compartir de manera unánime la necesidad de información. Esto lo decía la señora Barcos el otro día en el Parlamento. Decía la parlamentaria de H. Bildu, Laura Aznal, el escenario de total incertidumbre es evidente. La electrificación va a llevar sí o sí a la pérdida del empleo. Esto sí que lo pueden decir otros grupos. Si lo dice Navarra Suma, que hay incertidumbre, que es evidente que estamos ante una situación crítica, somos nosotros que estamos intentando hacer política con esto. Es sorprendente. O sea, también la inacción por parte del Gobierno también es política. Cuando alguien no hace algo, cuando alguien no toma las medidas que tiene que tomar, también es política. Y yo quiero recordar, ahora que el señor Ramírez se pone defensor de portavoz del Gobierno, él ayer mismo en un comunicado, y no es un sindicato que yo diga que está cerca de Navarra Suma, criticaba, cito literalmente, la inacción del Gobierno. No sé, o sea, yo no sé si lo que le preocupa al Gobierno es que nos recordaba, no precisamente hablando de Volkswagen. Cuanto menos manipulemos, mejor. Bueno, no sé si lo que le preocupa, a los partidos del Gobierno es que nosotros hagamos nuestra labor de oposición. Nosotros tenemos claro que mientras se trate de la misma forma a la planta de Volkswagen de Navarra como a la planta de Martorell, nosotros seguiremos apoyando. Tenemos una última intervención, señora Unzu, brevemente. Al revés, yo lo que le pido es que haga oposición constructiva, no destructiva. El tiempo dará y quitará razones, y lo digo por lo siguiente. Llevan mucho tiempo trasladando miedo, incertidumbre. Hace solamente un año decían que no se iba a fabricar coche eléctrico. La planta lo desmintió. Luego dijeron que no se iba a fabricar marca Volkswagen. La planta lo desmintió. Luego dijeron que no iba a haber inversión por parte del grupo. Ahora hay 3.000 millones de euros de inversión. Al tiempo y el trabajo para garantizar el empleo. El compromiso es absoluto y a la vista está, y el propio comité lo reconoce. Siento de verdad apretarles un poquito, pero es que tenemos que terminar. Lo vamos a hacer con un resumen. Yo quisiera que... tenemos 3 minutos nada más, si no menos. Una breve valoración, empezamos por usted, señor Ramírez. ¿En qué escenario cree usted que nos vamos a encontrar de aquí a 2026, en el 2026? Dependerá de lo que seamos capaces de trabajar y de incidir en todos los aspectos, en el de la formación, en el de la posibilidad también de acometer el plan de rejuvenecimiento y todas las actuaciones. Estamos hablando de cosas de comer y yo creo que es momento de seriedad, de trabajo responsable y alejarlo del partidismo. Señora Aracama. Yo creo que dependerá de la planificación. Yo creo que en este sentido Navarra está muy bien posicionada a nivel de planificación, no solo respecto a la movilidad eléctrica, también respecto de otros temas muy potentes, muy interesantes. Podemos hablar de agroalimentación, energías renovables, no me voy a extender, pero yo creo que tenemos una buena estrategia desde hace tiempo con la S3, la S4. Dependerá de la gestión también, dependerá de la voluntad política de todas las partes y dependerá de qué inversiones consigamos atraer. Y en este sentido tenemos que seguir empujando en Madrid para que el PERTE llegue a Navarra de la manera más generosa posible.
Sí, efectivamente. Volkswagen, dentro de la industria, es la principal factoría que tenemos en Navarra, que es principalmente industrial, nuestro PIB. Evidentemente el Gobierno está absolutamente comprometido, no solamente con esta fábrica, sino también con toda la industria en general, y el compromiso es establecer un ecosistema favorable a la inversión y al empleo, y en eso estamos. Tiempo al tiempo, ahí está 2026, todavía falta mucho partido, un poco de confianza, y desde luego lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras es transmitir miedo, no incertidumbre, porque la incertidumbre con los cambios existe, pero hombre, el miedo, y como dice Mayorga Ramírez, cuando hablamos de comer, ojo con los mensajes que intentamos lanzar. Terminamos con usted, señor Bonilla. Adelante. Pues yo lo voy a decir claramente, un escenario en el que espero que gane la señora Chivite y gane Navarra. Espero que podamos seguir manteniendo el empleo en Volkswagen Navarra. Espero que todo lo que estamos diciendo, todas estas alabanzas que son reales, están sustentadas en datos sobre Volkswagen Navarra y sobre su competitividad, sobre su trabajo, sobre su producción, pues eso se traduzca en que en 2026 se mantiene el empleo en Navarra y no vemos cómo el independentismo una vez más condiciona las políticas, cuando nosotros aquí en Navarra estamos trabajando bien, se ha trabajado bien desde siempre en Volkswagen, y creo que los trabajadores y toda la gente que vive de una empresa tan importante para Navarra como es Volkswagen se lo merecen. Les agradezco esta última exposición, que ha sido breve, estamos en tiempo. Gracias de verdad. Nos vemos en otra próxima ocasión, seguramente con asuntos también igualmente interesantes. Gracias. Nos vamos nosotros la semana que viene, como decimos, con otros asuntos que suponemos sean de su interés. Pasen una feliz semana.